Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a seguir hablando de lo que somos y sobre todo vamos a seguir hablando de cómo funcionamos. Aquí sabemos que el tiempo no es un tiempo lineal, un pasado, un presente y un futuro, sino que es un continuo presente, que nuestro futuro está en vibraciones más altas y en vibraciones más bajas. En este pasado estamos viviendo lo que hemos creado en vibraciones más altas, es decir, el pasado, por esa regla de 3, está atrás. Somos creadores de la vida que vivimos, el 100% de lo que vivimos lo estamos creando de una manera inconsciente, pero lo estamos creando. Aquí lo que consiste en que hagamos consciente el inconsciente, que hagamos consciente esto que estamos haciendo de una manera inconsciente. Como somos creadores de nuestras vidas, evidentemente las creencias no tienen sentido, porque si estamos creando la vida, lo que consiste en saber es cómo la creamos. Y muchas veces aquí estamos, sobre todo con las matemáticas vorticiales, porque para mí, que son matemáticas vorticiales, matemáticas de vórtices, es decir, alrededor de Marcos Rodríguez, alrededor de una pelota o una bola, pues con los 9 números, del 1 al 9, hace todas las funciones matemáticas y te demuestra por qué, y te demuestra que todo parte de 0, el 0 al 0 absoluto nunca vamos a llegar, y entonces el primer número que todo el rato se está replicando a sí mismo es el 9. Entonces sabemos que nada en la existencia se mueve en línea recta, todo va haciendo espirales, todo tiene el movimiento del toroide, todo parte de la oscuridad, un vórtice en contra de las hojas del reloj, y una vez que pasa la singularidad, lo vemos en nuestra existencia, en especular, es decir, ese mismo movimiento lo vemos aquí en contra de las agujas del reloj, pero es porque lo vemos en especular, porque en las matemáticas de vórtices te explica que todo es en una dirección, unidireccional. Y entonces hoy vamos a poner un poquito más de hincapié en el número 9. Tengo esto porque lo he explicado algunas veces, sigue siendo de las matemáticas de vórtices, y entonces pues vemos por un lado el 9, que hace una pirámide con 3 y 6, donde el 3 y 6 no se une. ¿Por qué? Porque el 9 es la parte más abstracta dentro de la existencia. En matemáticas representa, porque es el número que representa la parte más abstracta dentro de la existencia. Quiere decir que, digamos, anterior a eso es 0, pero sabemos por todo lo que va la física, por todo lo que va en la química y por todo lo que va en todos, que al 0 absoluto no llegamos. ¿Por qué no llegamos? Porque cada vez que observamos algo se va materializando. O sea que, digamos, la energía oscura, el éter, el espíritu, todo en las dimensiones más altas es el 9. El 9 es la dimensión más alta y que continuamente lo vemos que en las matemáticas el 9 multiplicado por 2, doblándolo todo el rato y reduciéndolo a un solo dígito, siempre da 9. Entonces el 9 es lo único en la existencia que se mueve en línea recta. Es lo único que hablamos que parte o sea, es el centro de toda la existencia. Incluso un fotón, que es lo más pequeño que ya tiene, que se ve que tiene materia, se mueve en espiral. Pero el anterior, el gravitón o el monopolo, porque solo tiene un polo, es decir, el 9 es lo más abstracto de la existencia, y siempre está continuamente
Es la dimensión más alta que tenemos reflejada o puesta en matemáticas. Y eso forma parte de nosotros. Aquí tenemos que tener claro que yo lo que hablo son partes nuestras. Es como si alguien te estuviera hablando del cuerpo y uno te habla de la cabeza y otro te habla del brazo y otro de las piernas, pero yo hablo de cosas que son nuestras. Entonces la parte más abstracta nuestra la podemos ver tranquilamente con el número 9. Luego, esto que he dicho, la nada se observa, o esta perfección se observa, y entonces ya hay dos, el que observa y el observador. Pero no deja de ser nada. Lo llevamos a las matemáticas, tenemos el 9, y una vez que se observa es el 3 y el 6. Es la siguiente dimensión, lo siguiente que podemos ver en matemáticas. Lo mismo, tú multiplicas un 3 por 2 continuamente y te va dando 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6. Y multiplicas un 6 por 2 y te va dando 3, 6, 3, 6. Es decir, es el yin y el yang, que no es lo más lejano, no es la parte opuesta uno del otro, sino es uno u otro, uno u otro. En la siguiente dimensión, 3, 6, 3, 6. Y luego, lo que nosotros entendemos como vida y todas estas cosas que vemos ahí, están representadas por este infinito. Por 1, vuelta a lo mismo, doblando 2, doblando 4, doblando 8, doblando 16, que volvemos a un solo dígito que es 7, volvemos 32, que a un solo dígito que es 5, 64 que sería 10, o 7, o sea, de cualquier manera al final es doblando y volviendo a 1. Esto, viendo los números como un espacio en el tiempo, o viendo cómo se mueve, pues al final ese infinito, este es el patrón más sencillo que hay en la existencia, o sea, es el patrón subyacente de todo lo que existe. Por eso un porcentaje muy grande de cosas de la existencia es un pentágono, con 6 en flores, en tropecientas cosas. La mayoría de las cosas es un pentágono, es decir, nuestra existencia, nuestro infinito de cosas que vemos ahí, si lo llevamos a lo subyacente, a lo más simple de lo simple son 6 números. Y si nos vamos a dimensiones más altas son 2 números. Y si nos vamos a lo más alto de lo más alto es un 9. Eso lo vemos en matemáticas, y aquí consiste en que seamos conscientes que son partes nuestras. Entonces, cuando yo soy consciente de que la máxima que tengo que hacer es ser yo, y para ser yo tengo que estar muy en el presente, y tengo que ser observador de lo que está ocurriendo sin identificarme con lo que está ocurriendo. Cuanto más soy consciente del por qué tengo que hacer esto, más fácil me es hacerlo, porque sé el por qué lo hago. Ahora, cuando lo hago porque alguien ha dicho, estoy poniendo mi energía, mi fuerza o mi principio en lo que ha dicho otra persona, y entonces me estoy olvidando de mí. ¿Qué ocurre? Que no es algo que parte de mí, porque volvemos, el 9 es el centro de todo lo que es materia. Es el impulso de la vida, es la vida misma, es ese pulsar continuo que hace que el resto se mueva, pero se mueve en lo que estamos hablando, en un 9, tun, 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 siempre vertical, o siempre lineal, en el yin y el yang, uno u otro, o si vamos a dimensiones más lentas, es decir, vamos más a la existencia, en los 6 números. Y siempre el 9 es ese pulsar. Y repito, el 0 absoluto nunca podremos llegar, puesto que el observador modifica al observado. En el mismo momento estamos observando la no existencia y la existencia. Siguen siendo una manera matemática de ver el gran poder que somos y de ver la importancia que tiene de estar
lo más en el centro de mí misma, más en este 9, porque al fin y al cabo, si estoy en el presente, yo en este viaje que he hecho a la India, todo el rato quería estar centrada en estar, o sea, no en especular ni en lo que debería de ser, lo que no debería ser, estar. Entonces, una de las cosas que me he dado cuenta, lo que pasa que no lo quiero decir porque parece que es fantasía, era que lo que quería se iba concediendo. Es decir, yo iba concediendo, pero no es decir, yo quiero este deseo, no, me gustaría este tal. Entonces es como que estaba viviendo el viaje todo el rato en el presente y veía como el presente me devolvía exactamente lo que yo pensaba. Muy a menudo, muy a menudo. Y yo decía, qué suerte tengo, pero yo era consciente de que no era cuestión de suerte. Ahora, es verdad que aunque yo llevo muchos años trabajando, estar en el presente y estar ser lo más honesta conmigo, siempre conmigo. Si yo soy muy honesta conmigo, voy a ser contigo. Y si yo soy muy legal a mí, te voy a ser legal a ti. Es que es imposible de otra manera. Entonces, muy honesta conmigo, estar muy esto de hacer lo que quiero que me haga. Y en esa línea, entonces iba, aunque yo llevo muchos años trabajando en ello y trabajando en mí, queriendo conocerme a mí y viendo cómo todo va armonizando y todo se me va haciendo más fácil y no ves tantos problemas donde los veías y las cosas que le vi a su mundo le ves unas tonterías y estás como más en armonía. Pues aún estando allí y siendo muy consciente de que esos días tenía que estar lo más en el presente posible para captar, ver y percibir algo tan inmenso como estar 10.000 personas meditando, en este caso sidas la mayoría, a la vez. Eso es para lo que entendemos un poquito, esto es único. Pero aún así yo me daba cuenta que aunque llevaba muchos años trabajando en ello y sigo trabajando en ello, pues eso tiene un cansancio. Porque estar en el presente, porque algunas veces, pues algunas cosas que no estaba de acuerdo, o a lo mejor cuando le decía a mi compañero no sé cuánto, parecía que en el fondo estaba como más alterada o más desacuerdo que lo que estaba dentro. O sea, está muy pendiente de mí, de lo que estaba sucediendo y lo más relajada posible, y eso se ve en situ. No necesitamos. Si no lo vamos, o sea, si a medida que lo estamos haciendo no lo estamos viendo, es porque no somos todavía, no nos aproximamos a este 9 que está todo el rato como verificando, porque el 9 al fin y al cabo es el que te demuestra, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, pero claro, si tú estás muy en la distorsión, porque debería de ser, porque deberías de hacer, porque debería, porque el otro, porque no sé qué, no sé cuánto, no estás en ti, no vas a ver nada. No vas a ver ni que no lo puedes ver porque no estás en ti. Entonces, yo de verdad que cuando empecé a crear este canal era como para no aburrir a la gente. Luego, pues yo doy gracias a la gente que se suscribe y de verdad para mí es un alegro muy grande que la gente se suscriba y a mí el canal me aportó y me está aportando muchas cosas, pero cada vez soy más consciente de que todo es más fácil, o sea, todo es muy fácil, porque la conciencia es algo muy fácil, es algo muy sencillo, y no estamos acostumbrados a que lo sencillo y lo fácil tenga tanto poder. Si es complejo, que si es difícil, lo crea el hombre, lo crea la mente. Y cuando diferencias perfectamente lo que es mente y lo que es conciencia, cuando diferencias perfectamente lo que es estos 6 números o lo que es el 9, no quiere decir que tú no vayas a estar fuera de... O sea, que vas a estar todo el rato, digamos, en el mundo de yuppies, pero sí es como vuelves a casa, ¿no? Es como sabes que no tienes que hacer. Es como
muy interesante. Yo, por ejemplo, ¿por qué hablo de las matemáticas vorticiales o lo llevo a la física o lo llevo a la química o lo llevo a la cuántica? Porque yo siempre he sido una persona, cuando era pequeña era creativa, mucho cerebro derecho, mucho cerebro femenino, pero enseguida me he vuelto muy lógica, mucho cerebro masculino, mucho cerebro izquierdo. Entonces, aunque yo empecé a entender todo esto desde la parte creativa, desde la espiritualidad, necesitaba la parte lógica, es decir, esto es así, sí, pero ¿por qué es así? Entonces, por eso me tuve que ir a las matemáticas, a la física, que me demostrara lo que ya sabía de la parte creativa. Entonces, porque muchas veces y mucha gente necesitamos entrar por la parte de la lógica, a ver, esto es así por esto. Entonces, las matemáticas vorticiales te está diciendo que 9 es la materia oscura, que 9 es el gravetón, que 9 es lo único en la existencia que se mueve lineal, que 9 es no lo puedes modificar, que 9 es el fractal de sí mismo continuamente, que lo siguiente es el 3 y el 6, pero ya está en una dimensión más en la distorsión, que lo siguiente es el infinito que nosotros llamamos vida, con todas las cosas que vemos ahí, pero todo esto lo sabes de la parte creativa, de la parte de la espiritualidad, desde la filosofía, desde todas estas cosas, pero mucha gente necesitamos que se nos demuestre que eso es así. Yo cuando entré en la cuántica lo veía clarísimo. Cuando empiezo a ver la química, que ves que los elementos de la tabla periódica vas añadiendo electrones, o sea, vas añadiendo protones al núcleo y es lo que va cambiando, es decir, cuanto más va a la existencia, más grande es, hasta un punto que luego eso se vuelve inestable y necesita ir perdiendo electrones para protones. Bueno, en este caso perdiendo neutrones para volver a estabilizarse. Es decir, es que al final ves que todo es súper sencillo. Y cuando buscas el patrón subyacente de todo lo que existe, este es el patrón subyacente de todo lo que existe. El 9, el 3, el 6 y estos números del infinito, donde el que pulsa, el que da vida, el que hace que todo crezca en una sola dirección, siempre va en una sola dirección, es el 9, pues dices, bueno, podemos seguir hablando sobre ello mucho, pero si no nos damos cuenta el gran poder que somos, pues nos estamos perdiendo el 99% de nosotros. Somos inmensos, estamos interferidos en la parte psicológica porque hay gente, mucha gente, no tanta, pero mucha gente que sabe cómo va esto, y por eso se nos tiene desde pequeños adoctrinados, desde muy pequeños, o sea, hasta los 6 meses, hasta los 7 años por ahí, un niño, digamos, va creyendo lo que le dicen los adultos, y una vez que ya tiene metido en su parte psíquica, en su parte más abstracta, los patrones, pues cree que son suyos. Pero aquí nos damos cuenta que anterior a la psiquis también estamos nosotros. Entonces vamos directamente a cero, aunque no seamos conscientes, estamos todo el rato en el 9. Podemos movernos en el 3 y el 6, uno u otro, vamos acomodando, ¿no? O podemos vernos en la existencia, o todo junto, porque son estas partes nuestras abstractas que no la vemos en lo lineal. Lo lineal es porque lo vemos lentito, y entonces lo vemos en secuencias, pero realmente nuestro futuro creamos lo que luego vemos aquí en el pasado. En origen creamos lo que luego vemos aquí en destino. Y todo el rato es este movimiento. Y el que pulsa, el que está todo el rato hacia la existencia en línea recta es el 9. Lo podemos llamar como desde espíritu a pulso, a flujo de energía oscura, gravetón, éter. Como leí, espíritu
así como quieto, ¿no? O sea, como que no se puede mover. Todo es esto. Y siempre pensé que el viaje que he hecho a la India no iba a volver la misma persona que se fue, pero tengo la certeza que es así. La verdad es que me gustaría algunas veces explicar cómo me siento sin que fuera fantasía, pero yo sé que la gente todavía las cosas tan sencillas considera que es una fantasía de Elena que está aquí sentada. Así que para que no se confunda, pues intento llevarlo a cosas que nuestra parte lógica las entienda, nuestra parte creativa las asocie y podamos ver el gran poder que somos. Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por suscribiros, gracias por los comentarios, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que quieres que os aclare me lo vais diciendo. Nos vemos en próximos vídeos.